Diego Massieri es abogado y egresado de la Universidad Católica de Rosario y también egresado en la maestría de Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional. Es autor de algunos libros como Ni yanquis ni marxistas, del año 2008, y Fernando Iglesias, El Perdueli, de 2018. Coautor de La perspectiva sindical sobre los objetivos de desarrollo sostenible, Argentina en la Agenda 2030, también del año 2018. Te agradecemos por venir nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes, muy honrados, y bueno, hoy de pasar de oyente a presenciarlo, la verdad un oyente en vivo. Sí, muchas gracias. Así que Diego, te pregunto, Argentina en su momento supo tener planes trienales, planes quinquenales, objetivos claros a largo plazo. ¿Hace cuánto que no sucede esto? Bueno, lógicamente, hacia mitad de siglo y más específicamente en el 73, respondía a todo lo que era una política de Estado. Desgraciadamente desde el 76 para acá, política de Estado, ya hay una carencia absoluta. Cuando se habla de planes quinquenales y planes trienales, generalmente los institutos académicos lo ubican desde el punto de vista meramente financiero o económico. Y eso iba mucho más allá de la cuestión económica. Inmiscuía la cuestión cultural, social. Los planes quinquenales, por ejemplo, el basamento, antes que el económico, tenía el basamento social. Las proyecciones que en el preludio hablábamos con ustedes, la Fundación Eva Perón. Por ejemplo, el plan trienal, la segunda política del plan trienal, que fue económica, bueno, bajo el ministerio de Helbar, aún antes de la llegada del presidente Perón a la presidencia de la Nación, tuvo como iniciativa, que de hecho se concretó, la primera reunión y única en el mundo de gabinete en la Antártida Argentina. Eso incluyó parte del plan trienal que se vende como algo homogéneo económicamente, pero que va mucho más allá. Tenía fases políticas, fases sociales. Y estratégica por una mirada austral, ¿no? Estrategia por una mirada austral, exactamente. Claro. Y bueno, bajo la presidencia de Lastiri, el plan trienal, en boga, en ciernes, el primero de los planes, inmiscuyó eso, ¿no? La reunión en la Antártida, por ejemplo. No es solo hablar de la cuestión económica, es la cuestión geopolítica como eje central y de proyecto de Estado. Modelo de Estado, mejor dicho. Y desgraciadamente desde el año 76 para acá, dentro de lo que es esta falsa dialéctica que ustedes proponen como origen del programa a tratar, creo que es la cuestión central, ¿no? Del gran problema que está atravesando la nación. Yo por eso valoro y felicito la iniciativa de ustedes, de su asociación, porque son temas que no se tratan y hoy la política pasó a la mera discusión de la tilinguería social y ya no hay los grandes temas de geopolíticos en ciernes, ¿no? No, muchas gracias. Tal cual. Hoy, muchas gracias ella. Hoy que tanto, viste, Diego, que se habla de consensos y demás cuestiones, y como bien mencionábamos el plan Rinal, que se puede encontrar por internet, si uno pone plan Rinal 1974, 73, si mal no recuerdo, 73, ese plan de liberación nacional, lo buscan Google y salta en PDF, está abierto para todos. Uno puede ver cómo habla de objetivos claros a perseguir y a conquistar, por supuesto, como es la cuestión de energía nuclear, es la cuestión de energía atómica, de poblar todo lo que es de una manera, digamos, bien distribuida lo que es Argentina, generar lazos regionales, volver a reconstruirnos en materia de defensa y seguridad interior y demás cuestiones. Hay una cierta crítica a esto de los que hablan de las palabras pero no de los hechos. Acá vamos a decirlo, nosotros con nombre y apellido nos referimos en este caso al progresismo, que llama a ser un acuerdo nacional, pero no vemos que propongan a estas cuestiones más que juntémonos por juntarnos y vamos a vivir felices y contentos y nada más, ¿no? Pareciera. Un amontonamiento, es verdad, no la comunidad organizada. Claro. No, coincido totalmente. El problema del progresismo actual es que tiene el basamento, no sé si me estoy adelantando a adentrarme en la temática, ¿no? Pero tanto los conceptos de derecha e izquierda, como ahora los ayornados de la tercera vida, nacieron en la Gran Bretaña y son impuestos desde la Gran Bretaña. Son conceptos anglófilos y bueno, la época actual en este nuevo orden mundial que estamos atravesando es la del imperialismo de la tercera vía. La tercera vía la creó un británico de la Universidad de Cambridge,
Anthony Giddens. Anthony Giddens, sí. Giddens. Bueno, él impone toda esta cultura en lo que es Latinoamérica. Y si vamos a hacer un raconto, digamos, de la política británica, desde sus inicios, supongamos, hablando del espíritu de las naciones de Adam Smith, el espíritu de las naciones de Adam Smith era lo más proteccionista que hay, lo más militarista que hay, contra la ideología liberal, digamos, porque esto es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, haz lo demás las naciones. Lo que siempre ha hecho Inglaterra. Sí. Es lo que siempre ha hecho Inglaterra. Sí. Y la tercera vía es una ideología que nace exclusivamente de este asesor de Tony Blair, que fue caballero británico, es caballero británico, fue asesor de la reina, integró algunos grupos de sociedades secretas por doquier a lo largo del mundo, ¿no? Y es la imposición de esta nueva ideología que desgraciadamente no escapa al peronismo, o a lo que se dice que hoy es el peronismo, ¿no? Porque en el año, hacia la década del 90, o vamos antes, recién hablábamos que la ponderación que Perón hacía por Rucci era porque él era la garantía de no entrar la CGT al CIOLS, a la socialdemocracia, al socialcristianismo alemán. Claro. Cosa que desgraciadamente en los 80 los sindicatos terminaron haciendo, se enrolaron al CIOLS, una locura, y hoy están sojuzgados prácticamente a lo que es Ginebra y la Organización Internacional del Trabajo, con esa línea que es totalmente ajena al sentir justicialista, y es antónimo totalmente. En los 90 el enrolamiento de la adscripción a la Internacional Liberal, específicamente en Nueva York, y por último esta bañacauda creada en lo que es el Foro de San Pablo, bajo la ideología de la tercera vía, que nada tiene que ver con la tercera posesión. Y esto no es hacer un historicismo por el historicismo mismo, es justamente ver el diagnóstico para tratar de buscar los remedios. Y estamos en esto, en donde hay líderes bajo una ideología que en lo social y cultural terminan siendo ateos, antimilitaristas, antihéroes, antipatrióticos, antitradicionalismo, proideología de género. En lo político son de centro bajo estos conceptos vacuos que nunca están definidos porque no hay una definición cabal, sino que dicen que es un término en construcción, sí, lo cual es poco académico, pero salen desde las propias academias. Y en lo económico-financiero terminan siendo pro-usurarios de las bancas internacionales, el famoso imperialismo internacional del dinero, al decir del Papa Pío XI, por ejemplo. Claro, que hoy sería la oligarquía financiera. La oligarquía financiera mundial. Y si no escapamos de esto y no retomamos la senda y los puntos que ustedes proponen, vamos a estar complicados en la prognosis del futuro, ¿no? Me parece que vamos a ir de mal en peor. No por nada la Constitución del 94 no es solo totalmente disímil a la de 1949 en lo capicúa del número y en lo inverso del número, ¿no? Es la síntesis de lo que quería el principal enemigo del peronismo, que fue Isaac Rojas. Sí, sobre todo porque se abrazó con él. Pero también justamente esto que mencionaste de que hubo un alineamiento hacia ya sea las distintas internacionales, y en esta última década quizás el tema del progresismo, que ha querido supuestamente levantar estas banderas populares. ¿Qué ha hecho el progresismo, digamos, sobre este tipo de cosas? Las banderas son populistas, las del progresismo. Popular era el peronismo, claro. Es otra cosa. ¿Qué ha hecho, perdón, cómo era la pregunta? Claro, ¿qué ha hecho el progresismo tratando de reivindicar banderas que se dicen a sí mismas populares? Bueno, esa es la cuestión de la infiltración, ¿no? Denunciada por el propio Perón. Porque ¿qué banderas levantan? Terminamos levantando las banderas de las solicitadas de Isaac Rojas en el diario La Prensa, cuando hablaba de Acción Patriótica Nacional, reivindicando la Constitución de 1853, el liberalismo, porque eso lo reivindican y lo continúan en este movimiento de tercera vía, en que se circunscribía el kirchnerismo, Lula da Silva, Evo Morales, claro, y todo lo que hoy es ponderado, bajo la lógica de un continentalismo que es meramente bloquista económico y hasta por ahí nomás, no es el continentalismo justicialista bajo la idea sanmartiniana lógica y de una filosofía fundada y férrea. Es bajo la falsa dialéctica y tesis del marxismo bolivariano hoy en día, cuando Marx y Bolívar no se podían ni ver, incluso hubo epístola uno contra el otro. Por eso, si no hay un fundamento filosófico
fuerte y férreo como lo fue el que tuvieron los movimientos nacionales en Argentina, primero vetustamente con el verdadero radicalismo irigoyenista y luego consolidado totalmente con el peronismo, como el único movimiento nacional que con una doctrina unifica lo que es la política de Estado. Yo creo que Argentina no tiene más que otro porvenir que la balcanización si no se vuelve a tomar esta senda de política de Estado, porque lo demás es, el diagnóstico es sencillo, es tomar al peronismo como desde la partidocracia, como el fin último de la partidocracia, para cuando Perón el partido era un medio, no era el fin último. Él tampoco era un post-irigoyenista, sino que directamente fue alguien que hizo algo nuevo. Claro. Pareciera que se sigue lo que marcás muy bien en tu libro, Ni yanquis ni marxistas, que solamente es el ponerse la camiseta, pero no es el perseguir las ideas, ¿no? O sea, me pongo una camiseta que es, en este caso, la pejotista, ni siquiera me atrevo a llamarle yo, la verdad, peronista. Me pongo la camiseta pejotista, pero doctrinariamente no persigo absolutamente ninguno de los objetivos ni los fines de esta doctrina nacional que buscan justamente la grandeza de la nación, ¿no? Y la felicidad de la patria, tal cual. Históricamente, ya López Aufrán, el general López Aufrán, lo auguraba, o fue también una política de intento de desdeñar al peronismo de la faz nacional y de la conciencia cultural argentina. El decreto 4161/56, que no prospera, del famoso decreto de proscripción del peronismo, mandaba que no se podía hablar de Perón directamente, nominativamente, sino, bueno, había pena de multas, 6 años de cárcel, etcétera. Como esa estrategia yo creo que no le sirvió, ahora vienen con la estrategia inversa, que es que cualquiera, hasta el más avesado gorila, hoy tenga que hablar de Perón para llegar. De hecho, el partido político que habló por 4 años en detrimento de los 70 años, los 70 años, fue el mismo que inauguró una estatua de Perón en Paseo Colón. Sí. Creo que para ganar Perón sigue lo más vigente que nunca. En cuanto a lo que vos decís, la faz cultural argentina el medio pelo que ahora se transforma en meros barra bravas o simpatizantes de clubes más que de una sociedad con verdadera conciencia nacional que vuelva a las fuentes. No para hablar de las fuentes ni hacer historicismo y reivindicativo de personas ya muertas, porque tampoco podemos quedar con el pensamiento estanco, sino como prognosis de futuro para ver qué hacemos y no balcanizarnos como la realidad manda. Esto es la realidad lo que nos está indicando que vamos a la balcanización. Sí, ¿les parece que vamos a un pequeño corte? Enseguida volvemos para hablar en el segundo bloque de Sudamérica, justamente dividida por el progresismo, que tiene que ver un poco con el tema que mencionas de la balcanización. Ahora volvemos.